Estuve hablando un poco de la semana pasada, voy a dar un repaso. Semana pasada estuve hablando acerca de cómo Dios dice en su palabra y nos revela de que Él es el alfarero. Digan conmigo, Dios es el alfarero. Dios es un experto en darnos formación. Dios es un experto. Nos creó de tal manera que nosotros podamos recibir de Dios todo lo que necesitamos para ser la persona que Dios diseñó que yo sea. Dios es un experto de darnos formación en la vida, porque aquí en la tierra, le explico esto, aquí en la tierra siempre hay grandes influencias en nuestra vida, especialmente el reino de las tinieblas que siempre quiere traer esta influencia para distorsionar nuestra manera de pensar como hijos de Dios. Porque la Escritura dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Digan conmigo, yo tengo la mente de Cristo. La Escritura dice que al tener nosotros la mente de Cristo podemos pensar como Cristo y accionar como Cristo aquí en la tierra para entonces recibir los mismos resultados que Jesucristo aquí en la tierra obtuvo. Cuando vemos el ministerio de Jesús, ¿cuánto adoran a Cristo? Eso está flojo, come on. ¿Cuánto adoran a Cristo? Murió para pagar por nuestros pecados. Murió para pagar por nuestros pecados, dice la Escritura, que fue sepultado y que al tercer día Él resucitó. Por su santidad, por su poder, por su amor, para darnos esperanza. Él tomó esta raza humana, esta naturaleza humana, y la llevó a la cruz para crucificarla, de modo que entonces ya esta carne, este viejo hombre ya no tiene poder de nosotros. Dile que está a tu lado, ya no tiene poder contra nosotros. El pecado no tiene poder contra nosotros. Ahora, tomando esto en cuenta, de que ya la vieja naturaleza, el viejo hombre ya no tiene poder contra nosotros porque ya perdió su poder, porque la naturaleza humana que estaba en el cuerpo humano, Cristo vino en forma de hombre para crucificarlo. ¿Cuántos pueden decir, en mi pasado yo luché con cierto pecado, con ciertas adicciones, ciertas costumbres, mala costumbre, cosa que aprendí no buena del mundo, cosa que aprendí no buena de mi cultura, con eso batallé, cuando vine a los pies de Cristo puedo dar testimonio de que me liberó de todo eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Ese es el poder de la resurrección, ese es el poder de Cristo en la cruz de Calvario, que tomó esta raza humana que está acabando con toda la humanidad, esta naturaleza pecaminosa, egoísta, porque se conecta, entienda esto, esta naturaleza carnal se conecta con una parte interna suya que cuando se ponen de acuerdo es para destruirlo. Le explico. El cuerpo físico, esta naturaleza, una inclinación a lo que no es bueno, cuando se conecta con una parte interna y entran en acuerdo, puede acabar con usted y con todo lo que está alrededor de usted. El enemigo más grande que nosotros tenemos aquí en la tierra, sabemos que es el reino de las tinieblas. Pero el enemigo más cercano que un hijo de Dios tiene aquí en la tierra, ¿sabe cuál es? La carne, el egoísmo, el uno mismo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ese es el enemigo más grande que uno tiene, es el egoísmo, el ego, el yo, en lo que yo pienso que es lo mejor, el que yo quiero y lo que yo siento. Uno pensando o caminando en su propia carne, eso lleva a uno a la perdición, eso lleva a uno a la destrucción. Dios nos creó para que seamos interdependientes uno del otro. Y de esta manera yo puedo depender en mi familia, puedo depender sobre todo en Dios y aquí en la tierra tener confianza y depender de la gente linda que Dios ha puesto en mi vida, depender de mi familia y que mi familia pueda depender de mí. El enemigo a eso es el egoísmo, el yo depender de mí mismo y hacer lo mío y a mi manera, y eso al fin de cabo termina perjudicando, porque las lindas relaciones, las mejores relaciones se fortalecen cuando yo de lo que yo tengo, yo le doy a los demás. ¿Cuánto dicen amén a eso? Alguien den un fuerte aplauso a Cristo por una verdad poderosa. ¿Quieres ver diferentes resultados en tu vida? Piensa en los demás. Por eso la Escritura entonces revela que nosotros somos vasijas aquí en la tierra, formado por Dios para recibir de todo lo que Dios tiene para darnos. Y como les enseñé la semana pasada que estuve hablando acerca de esto, Jeremías, me gustaría que me acompañen, Jeremías capítulo 18 del 1 al 9, versículo 1 del capítulo 18 de Jeremías dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. Dice: levántate y ve a la casa del alfarero. Y aquí Dios entonces quiere darle una revelación. La vida nosotros podemos entenderla mejor
cuando Dios nos da revelación en cuanto a ella. Porque cuando empezamos a ver la vida teniendo la mente, digan conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Todo creyente, digan conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Con la mente de Cristo, cuando yo veo la vida con esa mente, voy a interpretar la vida de esa manera. Con la mente de Cristo. Lo vas a ver con pureza, lo vas a ver con todo lo bueno. Te acostumbra a ver las cosas de acuerdo como Dios lo revele, a sí mismo vas a vivir como Dios te revela con la mente de Cristo. ¿Verdad? Porque uno vive de acuerdo a cómo uno interpreta la vida y lo que uno cree de la vida. Cuando uno tiene patrones y paradigmas erróneos en la mente, manera de pensar, por eso es que existen muchas inseguridades dentro del matrimonio, porque muchos no tienen conocimiento de lo que es realmente lo que es el matrimonio, o por qué Dios lo diseñó, por qué Dios lo une. ¿Y es por qué? Porque hace falta revelación. Digan conmigo, hace falta revelación. Entonces Dios lleva a Jeremías a tener esta experiencia para poder conocerlo más a Él. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, Dios, la presencia de Dios te atrae a Él. Nosotros venimos a los pies de Cristo porque Él nos atrajo, por la revelación. Venimos a los pies de Cristo. Y cuando venimos a los pies de Cristo, en esa adoración, en ese lugar de adoración, es donde Dios empieza a trabajar con nosotros. Es en ese lugar de adoración. Es cuando tú apartas este tiempo para adorar a Dios. En ese tiempo de adoración es donde eres uno e intimas con Dios, y es aquí donde Dios empieza a darte formación en tu manera de pensar y en tu manera de ser, ¿verdad? Pero hay una parte interna tuya que Dios siempre busca en trabajarle y darle formación, porque es lo que tú proyectas y es tu carácter. Digan conmigo carácter. Una vez más, díganme conmigo carácter. Carácter es tu persona que tú proyectas aquí en lo físico. Y tú proyectas basado a lo que tú eres y lo que tú tienes en tu interior. Eso tú eres. Asimismo, eso es lo que vas a manifestar, lo que portas, lo que tienes, lo que dice la Escritura. Pero el plan de Dios siempre es darte formación, porque Dios quiere depositar siempre en tu vida lo más poderoso que tú vas a tener en tu vida. La posesión más poderosa, valiosa, es el reino de Dios a través del Espíritu de Dios. Atención, lo más valioso, no lo que tú posees, no lo que tú tienes, lo más valioso en tu vida es la santa presencia de Dios en tu interior. Eso es lo más valioso. ¿Por qué? Porque siempre te va a dar un sentido de esperanza. Por eso la Escritura dice, el apóstol le enseña esto a la iglesia y le da esta revelación. Quiero terminar, vamos al versículo 2. Le dice al apóstol, le dice a Jeremías, Dios le dice a Jeremías, levántate y vete a la casa del alfarero y allí yo te haré oír mis palabras. Y versículo 3 dice, y descendí a casa del alfarero. Y aquí que él trabajaba sobre su rueda. Y versículo 4 dice, y la vasija de barro que él hacía, dice que primero lo que sucede es que esta vasija se echó a perder en su mano. Y volvió y lo hizo otra vez y le dio una formación y trabajó más con esta vasija según como Dios le parecía hacer esta vasija de acuerdo al diseño de Dios, como les dije, porque Dios te da formación en la vida. Y quiero que entienda esto, que cuando se refiere a lo que son vasijas, se refiere a nosotros de acuerdo al diseño de Dios en nuestra vida para nosotros recibir de Él. Y lo segundo, que nosotros podamos dar a los demás de lo que Dios nos da a nosotros. Por eso Dios nos revela que nosotros aquí en la tierra somos como vasija que siempre estamos en proceso de ser formado. ¿Para qué? Para ser un recipiente de poder recibir de Dios y poder también darle a los demás. Porque así Dios lo diseñó. Por eso les dije, me gustaría que lo anoten, nosotros somos interdependientes. Nosotros somos dependientes de Dios. Y dependemos de uno al otro aquí en la tierra. Y Dios nos diseñó para que nosotros, todo lo que nosotros podamos recibir de Dios, también lo podamos sembrar en la vida de otro. Atención aquí. Lo que sea que tú esperas de la vida, hay una ley que tienes que activar. De lo que sea que tú necesites en la vida, de lo bueno. Y esto se activa, ¿cuál es? La ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú esperas de la vida, eso mismo siembra en la vida. Eso funciona en lo natural, pero tiene un gran poder en el ámbito espiritual. Que todo lo que tú esperas de los demás, siémbralo en los corazones, siémbralo en los demás. Porque eso es una ley, dile que está a tu lado, eso es una ley que no falla. Dile que está a tu otro lado, esa ley no falla.
Lo que tú esperas en la vida, siembra, dedica, hazlo. ¿Por qué? La vida se compone en esto. No que lo que la gente me van a dar a mí, qué provecho me puedo yo sacar de la gente, sino que yo puedo añadir en la vida de los demás. ¿Cuánto dicen amén a eso? Den un fuerte aplauso al Rey de Reyes. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque de lo contrario, entonces la vida produce un caos, produce un imbalance en la vida. Lo que yo espero, lo que yo quiero, lo que yo espero de mi matrimonio, eso mismo yo aporto, eso mismo yo siembro. Y el Dios que es el Dios de la vida y el mismo que nos da el fruto de toda la plenitud, gozo, quiere gozo, está en la presencia de Dios, es un fruto del Espíritu. ¿Quieres amor? Hey, ¿quieres amor? El mejor lugar o el lugar de donde viene la fuente del poder, el sobrenatural del amor, está en Dios. Por eso mucha gente y muchos matrimonios hoy en día se están separando. La gente se decepciona. ¿Por qué? Porque están buscando amor donde no existe, número uno. Y no están yendo a la fuente que está disponible en todo tiempo para llenarte de amor, de ese amor sobrenatural. De modo que entonces tú no tengas que adorar a otra persona o depender de otra persona para sentirte lleno. Hay poder en la adoración. La adoración, anota lo que es la adoración. La adoración es cuando tú contemplas, piensas, valoras, honras aquello que tú para ti es valioso o aquello que tú depende para vida. Eso es adorar. O aquello que tú depende para sentirte que eres, que tienes. Aquello que tú depende para sentirte en tu identidad o tener la identidad de lo que tú quieres. Por eso aquí en la tierra tenemos que tener mucho cuidado. Porque podemos adorar aún a la gente aquí en la tierra. Podemos adorar a nuestro cónyuge. Podemos adorar a nuestros hijos. Eso es un peligro muy grande. Porque nadie puede tomar el lugar que solamente le corresponde a Dios. Todo esto que nos puede acabar en la vida, todo esto que nos puede destruir en la vida, Dios siempre está trabajando contigo para descontaminarte de aquello que puede entrar para influenciar tu manera de pensar de manera negativa. Porque así como tú piensas, así vas a ser en la vida. Como tú piensas, vas a hacer en la vida. Veamos lo que dice una vez más, versículo 3, dice: y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Diga conmigo, Dios está trabajando conmigo. Dios me está dando formación. Les hablé la semana pasada de cómo funciona eso. Lo primero que sucede en la vida es un quebrantamiento. Este quebrantamiento es cuando vienes a los pies de Cristo. Inmediatamente que vienes a los pies ¿cuántos de ustedes vinieron a los pies de Cristo después de un quebrantamiento, algo difícil, un problema matrimonial, financiero, tu misma vida, una depresión, opresión? Viene este quebrantamiento, pero este quebrantamiento es necesario. ¿Por qué? Porque después del quebrantamiento viene la formación de Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra. Versículo 6 dice: y no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, o casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Y cuando habla de Israel se refiere también a nosotros, porque nosotros somos herederos de acuerdo al linaje de Cristo, de cuál procede, de él viene, o de él también él viene de Israel, que es el pueblo de Dios. ¿Ok? Versículo 4, regresemos al versículo 4. Y dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y dice, awesome. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vez. Anote, ¿qué es lo que causa que uno se echa a perder aún en las manos de Dios? ¿Qué es lo que causa que uno se echa a perder aún en las manos de Dios? ¿Cuál es? Le explico. Anótelo. La mezcla. ¿Cuál mezcla? La mezcla y la contaminación con las cosas del mundo. Acuérdense que las tinieblas no solamente viene a tratar de distorsionar todo lo que hay alrededor de ti. Como le hablé la semana pasada, ¿cuántos de ustedes se han sentido que no falta un problema cuando viene otro? Termina ese segundo problema y inmediatamente se está levantando el tercero y el cuarto, ¿verdad? Y los problemas vienen como un vagón de esos, de los de Nueva York, que viene un vagón sobre todo, y cuando viene un vagón, esos vagón cargados con problemas. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Las tinieblas no solamente viene contra tu vida en la parte exterior, pero sobre todo el interés de él es llegar al interior de tu vida,
a tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer milagros en el exterior, pero si el interior no cambia, hay una gran probabilidad que de lo del exterior, aquellos problemas muchas veces van a seguir levantándose. ¿Qué es entonces lo que Dios tiene que hacer? Dios tiene que entonces trabajar con tu corazón y darle formación en el carácter de Cristo, con la mente de Cristo, para tú obtener los resultados de Cristo aquí en la tierra. Cuando Cristo caminó con sus discípulos, Él caminó con ellos por 3 años enseñándole la verdad de la vida. Y muchas veces tuvieron miedo. Les hablé de cómo Cristo estuvo en la barca durmiendo. Él había dicho a ellos antes de salir y montarse a la barca, le dijo, vamos al otro lado. Y se fue a acostar, se durmió. Y dice la Escritura que en el camino se levantó una tempestad. Y esta tempestad estaba tan fuerte, y ahí estaba Pedro. Había mucho que también tenía experiencia con la pesca. Ellos pensaban para ellos iban a morir. Y en el momento confrontan a Jesucristo y le dicen, Señor, a ti no te importa que vamos a perecer. Me imagino que ellos en la mente dirían, tú eres Dios, tú no, tú estás bien, y nosotros. Y en el momento lo desesperan, a ellos lo levantan, y él se levanta y los mira. Y le dice, lo mira, y mira la tempestad, y le dice, calla y cesa. Dice la Escritura que inmediatamente esa tempestad cayó y cesó, inmediatamente. Y que ellos se miraron unos a los otros y miraron a Jesucristo. Y se preguntaron ellos, ¿qué clase de autoridad tiene este hombre? Que aún los vientos y la tempestad le obedecen. ¿Cuál era el problema? Y Cristo lo confrontó a ellos. Vamos, denle un aplauso al Rey. Ese es el Cristo a quien usted adora. Ese es el Cristo que nosotros reconocemos como nuestro Rey. Él tiene toda autoridad. Pero ¿por qué entonces lo llevó a ellos a pasar por ese proceso? Y después lo confronta y le dice, hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios, que aquí en la tierra nosotros no seamos sacudidos por los problemas y las tempestades y todo esto que se levanta, no es el diseño de Dios. Dile que está a tu lado, no es el diseño de Dios. Sino que si Cristo está conmigo en la barca, si Cristo está contigo, ¿por qué estás temblando? Dile que está a tu lado, ¿por qué estás temblando? Si Cristo está contigo, Él murió y resucitó. Si venció la muerte, que no puede vencer en tu vida. Alguien dígame amén. Pero ¿qué vale Cristo resolver con la tormenta si todavía siguen de miedoso en el corazón? ¿Por qué? Porque se va a levantar la tormenta otra vez y voy otra vez temblando y levantando y otra vez temblando. Y después va a venir alguien, se te va a acercar y te va a decir, acá tú no dices que eres cristiano y estás temblando, ahogándote un vaso de agua. ¿Y qué cosa? Que entonces Dios trae gente de afuera que miran de afuera, que ven diferente y te dice, no te hago un vaso de agua, viejo. Dile que está a tu lado, no te hago un vaso de agua, viejo. Te va a jugar un vaso de agua. Es Bismarck. No. ¿Por qué? Porque está mirando de afuera. ¿Cuál es el problema? Las distracciones de las tinieblas. El desenfocarte. Cuando tú reconoces la autoridad que tú tienes en Cristo. La autoridad conmigo, yo tengo autoridad en Cristo. Él venció. Él resucitó. Y Él está conmigo para reposicionarte a ti a ser la persona que Dios diseñó que aquí en la tierra tú seas. Por eso Jesucristo lo confronta y le dice, hombre de poca fe, ¿cuál es el problema de ustedes? ¿Qué de ahí qué es lo que Cristo tenía que hacer con ellos? Tener que trabajar con la condición del corazón de ellos. Porque entonces cuando se levanta la tormenta van a manejar la situación de la misma manera. Con miedo, y la tormenta entonces va a influenciar la vida de ellos. Ahora pregunta, ¿cuántos de ustedes son hijos de Dios aquí en la tierra? Si usted es un hijo de Dios y vemos que Dios nos muestra el poder que nosotros y la autoridad que tenemos aquí en la tierra, ¿por qué permites entonces que los problemas te sacudan como que tú estás solo? Como que Cristo está lejos y está... No. Él está aquí con nosotros. Dile que está a tu lado, Él está con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer? Dios tiene que trabajar contigo, con la parte interna, para hacerte esa vasija que portas esa gloria y esa presencia de Dios en el interior. Ven, cuando tú sabes que Dios está contigo, tú no tienes nada de qué preocuparte. No es que Dios está ocupado en el otro lado del globo terráqueo atendiendo a los chinos que son más santos que nosotros. No, eso no existe. Dios es omnipresente, Él es omnipotente, Él es omnisciente, todo lo conoce y todo lo sabe. Pero ¿a dónde está el dilema
Y por eso Dios tiene que trabajar, les hablé la semana pasada, Dios tiene que trabajar con tu carácter. Ahora, hay un mal concepto con lo que es el carácter, porque muchas veces nosotros interpretamos el carácter con lo que es genio. Genio es parte del carácter. Carácter es realmente quién tú eres. Es lo que tú proyectas en toda manera de pensar y ser en todos los aspectos de tu vida. Puedes ser una persona bien dócil, una persona bien llevadero y tener una falla muy grande en el carácter porque no sabes manejar las finanzas. Tú permites entonces que el dinero tome control de ti y tienes un problema y no sabes administrar bien la finanza, sino que gasta. Eso es una falla de carácter. Eso es una falla de carácter basado en ¿qué? Tu manera de ver la finanza y manejarla de esa manera. La ve de esa manera y la maneja de esa manera. Si Dios entonces quiere cambiar los resultados financieros en tu vida, Él tiene que trabajar con tu carácter. Él tiene que trabajar con tu manera de ver e interpretar las finanzas. Y si no sabes, ¿alguien ha tomado algún seminario financiero? Muy bueno, ¿verdad? Hay muchos muy buenos allá afuera, ¿verdad? Pero la revelación más poderosa cuando se trata de finanzas, ¿sabes dónde se encuentra? En la Biblia. Y lo peor del caso es que uno no siempre puede tocarla porque la gente se ofende. Pero el tema hoy no es de finanzas. Dile que está a tu lado. Gente, cuando yo voy a predicar de finanzas, que tengo para enseñarlo a usted, para el bienestar suyo, tengo que orar, tengo que entrar en ayuno. ¿Sabe para qué? Por usted, para que pueda recibir el mensaje. Sí, porque si no, entonces ahí va el pastor a pedir, ahí va el pastor todo. Cuando voy a la iglesia, y no, entonces la visita, perdóneme, la visita llega justo cuando se va a predicar acerca de la finanza. No, y lo lindo que Satanás le puso a alguien en los medios de comunicaciones que estaban hablando, los pastores son unos ladrones, la iglesia lo único que hace es pedir. Mira, justamente eso mismo hablaban ayer. Y ahora el pastor va a predicar de finanzas. Tranquilo, que el tema hoy no es de finanzas. Pero ¿con qué es lo que Dios tiene que trabajar? Para nosotros obtener los resultados en la vida. ¿Con qué? Con nuestro carácter. ¿Qué vale cambiar en el momento algo temporero en su manera de pensar? ¿Qué vale si no es persistente, si no es consistente? Entonces puedes tener un conocimiento, puedes adquirir conocimiento, pero anota esto, lo que te cambia, lo que te forma tu carácter, anótalo, son dos cosas. Le hablé la semana pasada y lo puedes anotar y que no se te olvide. Número uno, la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios es lo que te da la mente de Cristo para que entonces tú puedas ver a Cristo y en todos los asuntos. Y todo lo que vas a hacer en la vida lo vas a hacer como Cristo lo haría. ¿Cuántos se acuerdan de ustedes? Otra vez tiene un band que dice What would Jesus do? WWJD en inglés. En español no tiene traducción, pero es un brazalete que se usaba mucho, ya casi no se usa. Pero es para acordarle a la persona que cuando tú lo tienes, acordarte, ¿qué haría Cristo en este asunto? ¿Qué haría Cristo en el momento? Porque los mejores resultados de la vida, los mejores resultados de la vida se realizan, se llevan a cabo y se manifiestan cuando tú haces en la tierra como Cristo haría. Por eso Él duró 3 años. Por eso están escritos los evangelios. Y es importante que leas la Biblia. No lo lea como algo histórico nada más, sino como el manual de vida de que yo puedo aplicar en este asunto. Y habla de todo. La Biblia habla de todo tipo de ejemplo en la vida que pueden suceder. Están escritos y Dios le tiene la solución. Esa solución, anótelo. ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son las soluciones de la vida? Sabiduría. Sabiduría. Mientras más tú lees palabra, más eres sabio. Ahora, no solamente eso, pero mientras más tú lees palabra, Dios te puede dar formación en tu carácter. ¿Por qué? Porque tu carácter es formado basado a lo que, a your intake. Tú eres lo que tú absorbes. En lo físico tú eres de lo que tú comes. En lo físico. Las dimensiones físicas es basado a lo que tú comes. Cuando dicen amén a eso. Por eso uno tiene que cuidar, entonces, y también ser diligente y pedirle a Dios esa gracia para uno poder cuidar bien el cuerpo, ¿verdad? En lo espiritual es lo mismo. Quiero que me acompañen a Romanos. Ok, antes de acompañarme a Romanos, quiero terminar con este punto muy importante. ¿Qué es lo que te da formación? ¿Cómo Dios te forma? Les hablé la semana pasada que así como somos vasijos, como estamos leyendo, Dios te forma a través de presión. Así como el alfarero le da formación a la vasija y de acuerdo al diseño, y les hablé la semana pasada también,
que de acuerdo al diseño, así tú eres como recipiente. Entonces la característica del recipiente, de la vasija, la característica, el diseño que tiene, depende mucho o revela también de qué es lo que Dios va a depositar y qué tanto Dios deposita. Porque para hacer una vasija que pueda contener mucho, pueda recibir mucho, entonces tiene que ser una vasija honda. Eso demanda mucho trabajo. Entonces anota esto. Dios te va a dar formación basado a tu propósito. El propósito tuyo determina entonces la formación de Dios en tu vida, porque existe con propósito aquí en la tierra. Dile que está a tu lado, yo tengo propósito aquí en la tierra. Uno de ellos, número uno, es portar esa presencia. Y esa presencia es la misma que te va dando, formando todos los días. Y lo segundo, tú tienes que ser un portador de la palabra de Dios. Porque la palabra es lo que te da formación, número uno, en tu carácter. Porque la palabra es lo que rompe los paradigmas, así como rompió los paradigmas de los discípulos que se convirtieron en apóstoles. Y por las experiencias que tuvieron sobrenaturales con Cristo, se rompieron todas las esquemas. Salieron afuera a predicar el evangelio sin miedo. Por eso recibieron el Espíritu Santo, que le dio osadía, le dio atrevimiento para salir allá afuera y hacer cosas sobrenaturales. Porque se rompieron los esquemas. ¿Qué es lo que te limita a ti en la vida de poder progresar, avanzar, ser exitoso y cumplir propósito aquí en la tierra de Dios? ¿Cuál es? Las esquemas y los patrones y paradigmas del pasado que tienen que romperse. Eso sucede en todos los aspectos. Si tienes un mal concepto por las experiencias vividas en tu casa de lo que es un matrimonio, porque te criaste en un hogar disfuncional, hay una gran probabilidad que tu matrimonio también disfuncione si no hay un cambio de manera de pensar y una manera de vivir. ¿Cuántos están conmigo? Alguien de él, un fuerte aplauso a Cristo. Entonces, si tú no quieres que lo mismo se repita, tienes que producir cambios aquí en la tierra. Lo único que la información no cambia. Información no cambia. Y por eso que hay esta gente, habladores motivacionales, que hay afuera. Información no cambia. Lo que te cambia, Habib. Yo le digo have beef. Have carne, beef. Bueno. Hay mucha gente allá afuera que si usted no cuida su corazón te puede contaminar. Porque se aprovecha de ti, lo que hace es levantar y tocar las áreas tuyas, las ofensas, todo tu pasado y el ego. Y hay muchos que hablan allá afuera y lo que te motiva y te sientes bien y quieres escucharlo, pero al fin de cabo, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es contaminar tu corazón, número uno, o darte información, lo que te cambia, lo que te transforma. Atención aquí, lo que te cambia y lo que transforma, ¿sabe qué es lo que es? La revelación, la palabra que viene directo de Dios. Atención, lo que te transforma, ¿quieres cambio en la vida? Lo que te va a transformar en la vida es la palabra que viene poderosa de Dios. Atención, la palabra de Dios fue lo que hizo todo. Por eso nosotros como recipiente, Dios siempre quiere llenarnos con su palabra. Porque la palabra es lo que le da forma a tu manera de pensar y eso es lo que le da forma a tu carácter. ¿Están conmigo? Ahora quiero que vayamos rapidito a Romanos capítulo 12. Y ya estoy casi terminando. Quiero darle un punto acerca de lo que es una vasija. Ya la última etapa, atención. Dios trabaja en tu vida en etapas. Y anota esto también. Ve que el alfarero va trabajando con la vasija y la vasija va girando. Va girando. Y cada giro es un ciclo. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos. Pero en el ámbito espiritual siempre hay movimiento. Pero siempre Dios nos da formación en ciclos o etapas de nuestra vida y no la estamos entendiendo. Ciclos y etapas, atención aquí. Dios siempre está trabajando contigo y cada giro es un ciclo en la vida y cada ciclo es una etapa. Y si Dios quiere darte característica específica porque tienes un uso exclusivo aquí en la tierra. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Levante esa mano si usted es un creyente. Así que yo te estoy hablando a ti. Yo te estoy hablando a ti. Eres un hijo de Dios. Eres una vasija de Dios. Diseñado para portar de Dios. Y no solamente portarlo, sino también para darlo. Porque eres una vasija. Y le estoy hablando a todo el mundo aquí. Eres una vasija y tú das de acuerdo a lo que tú recibes. Por eso tienes que cuidar tu corazón. Tienes que cuidar lo que entra aquí. Porque eso mismo es lo que vas a dar.
Si te criaste en un hogar disfuncional y eso fue lo que viste, eso fue lo que recibiste en tu niñez y tú no lo sabías, hay una gran probabilidad que si no cambias el cassette, si no eres reformado en tu carácter, hay una gran probabilidad que estas maldiciones, que lo que es el fracaso aquí en la tierra se va a repetir en tu vida si no cambias el cassette. Dile que está a tu lado, cambias el chip. Cambias el chip. ¿Cómo lo hacemos? Eso lo hace el número uno, la presencia, digan conmigo, la presencia de Dios y la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la revelación, no información, o digamos, si lo vamos a llamar información, información revelada. Por eso cuando entras en la palabra, no entres como que es algo histórico que vas a ver, sino algo vivo en el momento, que Dios dice en su palabra, que su palabra es como una espada de dos filos, que corta esta parte interna donde divide tu parte almática y tu parte del espíritu. Por eso la escritura te dice que camines en el espíritu. En otras palabras, llévate para operar en la vida basado en lo que tú recibes de Dios en el espíritu y no lo que tú recibes en la carne o en el alma. Quiero presentarle esto. Vamos rapidito a Romanos capítulo 12, versículo 2. De acuerdo al plan de Dios contigo, asimismo viene presión de la parte exterior de la vida. Hay veces que vemos los problemas y vemos los problemas como no tiene fin, y eso es lo que lleva a la gente a la depresión. Hay veces que vemos los problemas, hey, somos hijos de Dios. Cristo está conmigo. Cristo está en mí. Ok, antes de llegar ahí, quiero llevarlo entonces a lo que dice una verdad que va a transformar. Por eso quiero que me acompañe a Colosenses capítulo, póngale pausa, si tiene la Biblia física, póngale pausa a Romanos, porque para allá vamos y vamos a terminar Romanos. Pero tengo que establecer una verdad en tu vida ahora. Esta verdad es lo que te ayuda a ver diferente y a verte a ti diferente. Por eso quiero llevarlo a lo que dice la Escritura. Por eso es importante leer las Escrituras. Y si hay que predicar de acuerdo a lo que dice las Escrituras. Porque si no le voy a dar opinión. Vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 28. Esto es un misterio, que lo habla la revelación, la palabra. Este es un misterio, diga conmigo misterio. Dice el apóstol Pablo en el versículo 26, Colosenses, versículo 26, vamos a leer 26 al 28. Give me 26. Y este es un misterio, digan conmigo misterio. Esto es poderoso. Porque el apóstol revela qué es lo que sucede como cristiano en tu vida. Porque tiene que haber cambio. Tiene que haber cambio. Atención, si yo digo soy cristiano, pero vivo igual que el mundo, o igual que antes, ¿realmente qué soy? Porque yo soy manifiesto lo que yo digo, pretendo ser cristiano. En otras palabras, si tú eres cristiano, la pregunta es esta. ¿Qué haría Cristo? Porque si eso lo haría Cristo, eso significa entonces ¿qué es lo que tú harías? No, pastor, pero que yo vi a Cristo, la Escritura dice que Cristo viró mesa y viró todo y agarró látigo y le cayó a la guitarra. Come on, viejo. Dile que está a tu lado, come on. Eso no es así. Número uno, Cristo es santo. Y lo que sucedía en ese momento tiene que leer el contexto completo. Porque lo que sucedía en el momento era que los fariseos que estaban afuera en esa temporada o en ese tiempo se estaban ofreciendo sacrificio en el templo, y lo que estaban afuera, una balsa de salteadores, gente engañando a aquellos que venían de lejos, que venían con el cash para comprar animales que se supone que se han aceptado ante Dios de acuerdo a la ley para adorar a Dios. Y entonces estos cambistas o estos que estaban vendiendo se estaban aprovechando de la gente y le estaban vendiendo animales mochos, malos, feos, que no era de acuerdo a la ley. Y Jesucristo los sacó porque lo que estaban era engañando en el momento. Pero Él tenía toda autoridad para hacerlo. Él tenía toda autoridad para hacerlo. ¿Por qué? Él es santo, perfecto, no pecó. Ahora, ¿cuántos de ustedes no han pecado? ¿Cuántos de ustedes pueden decir yo he pecado? Usted no tiene derecho a virar mesa y a latigazo a la gente, porque no somos Cristo. Esa es la única parte donde yo digo, esa es la única parte donde nosotros no tenemos el derecho, porque no tenemos ese nivel de autoridad, porque aquí en la tierra también cometemos errores, pero Jesucristo hizo eso, no significa que nosotros lo vamos a hacer. Pero vea lo que dice Colosenses, versículo 26 dice, este es el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades,
pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Digan conmigo el misterio. El gran misterio es este. Y esto es lo que me dio esperanza cuando yo primero leí este versículo. Y esto es lo que dice el versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria. Atención aquí. Gloria es la manifestación poderosa, sobrenatural que viene del Espíritu de Dios aquí en la tierra. Atención, gloria, cuando se habla de gloria, se habla de la manifestación visible, tangible del poder sobrenatural de Dios aquí en la tierra. Cuando Dios manifiesta y hace un milagro, Él está manifestando su poder y su gloria. All right? El milagro más grande que Dios quiere hacer en tu vida, ¿sabe cuál es? El milagro en ti mismo. Ese es el milagro más grande. ¿Cuánto dicen amén a eso? Pero mira cómo lo pone el apóstol Pablo en el versículo 27. Dice, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que es este, y esta es la revelación, y este es el misterio. Cristo en mí, hay una esperanza entonces de gloria. ¿Qué significa eso? Cristo en mí, la santa presencia y poder sobrenatural de Dios en mí, me da una esperanza de una manifestación sobrenatural de Dios en mí y a través de mí aquí en la tierra. ¿Qué significa eso? El poder que si quien yo soy ahora, quien tú eres ahora, tiene que ver con un misterio que antes no lo entendían. Es que si la presencia de Dios está en mí, yo tengo esperanza y sé que tengo el poder de parte de Dios para que mi carácter sea transformado y se parezca al carácter de Cristo. Es lo más fuerte. Y Él lo revela de esta manera. Este es el gran misterio que la tiniebla no entiende, todavía no lo entiende. Ya no te puede tentar como lo hacía antes. Ya no te puede preparar el escenario externo donde tú antes caías. ¿Por qué? Porque Cristo, diga conmigo, Cristo en mí, esperanza de gloria. Esa es mi esperanza todos los días que yo tengo, de que Cristo en mí me lleva de gloria en gloria. Dile que está a tu lado, Él me lleva de gloria en gloria. Esa es la esperanza que yo tengo. Ahora vayamos a Romanos capítulo 12. Y el apóstol Pablo lo pone sencillo y práctico. Y es de que si tú quieres ver de continuo esta manifestación del poder de gloria de Cristo en mí, esperanza de gloria, aquí revela el secreto de lo que tú puedes hacer. Aquí el apóstol Pablo desata y dice capítulo 12, versículo 1. Y este es el consejo que él dice. Así que hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios. Él les ruega a la iglesia, a los romanos. Y le dice, yo les ruego esto. Por la misericordia de Dios, que hagas esto. Presenta vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Atención, este culto racional significa tu servicio a diario a Dios. Porque cuando tú te presentas a Dios, let me tell you something, Dios trabaja. Hay una parte o esta etapa que quiero hablarle acerca del barro, que cuando Dios quiere finalizar este barro, como este barro, ya después que Dios le está dando la formación, cómo este barro se integra, cómo agarra solidez. Y la escritura entonces nos revela a Dios, siendo Él como alfarero, Él nos revela de que el alfarero trabaja. Jeremías está viendo el alfarero trabajando con el barro, con la vasija, pero también tiene claro por revelación de que esa vasija tiene que entrar a un nivel de temperatura para que todo se pueda integrar de acuerdo a la mezcla que tienen. ¿Cuánto entienden eso? Esa alta temperatura, anótalo. ¿Qué son las altas temperaturas en tu vida? Cuando todo viene con mucha presión desde el exterior para agitarte o para calentar tu sangre, como mucha gente le llama. Esas situaciones externas en tu matrimonio, esas situaciones externas en tu trabajo, en tu entorno, muchas veces Dios lo permite. ¿Por qué? Porque ya cuando el alfarero te da la formación, ahí viene entonces la alta temperatura. ¿Para qué? Anótalo. ¿Qué hace esa alta temperatura? La mezcla que tú tienes de su presencia y su palabra en ti como persona, en tu carácter, es lo que, esa alta temperatura es lo que te lleva a tener experiencia y hace que esto entonces se solidifique o se consolide o se integre. ¿Están de acuerdo conmigo? Can I get a background?
Alta temperatura. Digan conmigo alta temperatura. Estas son las altas temperaturas que Dios permite en tu vida. Dios te da diseño con su mano. Dios te da diseño, hasta instrumento trae a tu vida, ¿verdad? ¿Han visto al alfarero que tiene instrumentos que usa también para dar diseño, ¿verdad? Para formar tu carácter. ¿Sabes cuáles son esos instrumentos que muchas veces él usa aquí en la tierra? Yeah. Dile que está a tu lado, ahí. Soy tu instrumento. Muchas veces Dios permite gente alrededor de nosotros que son los que nos van a ayudar a nosotros a pulir nuestro carácter. Son aquella gente que te van a pisar aquellos callos, que cuando te pisan esos callos tú lo que quieres salir es corriendo. A los problemas no se le huyen. Dile que está a tu lado, los problemas no se le huyen. ¿Por qué? Porque algo que puede interrumpir en la formación de Dios en tu vida es cuando tú le huyes a los problemas no se le huyen. Algo que puede impedir, y quiero darle también muchas veces, Satanás busca en traer mezcla en tu corazón, en tu manera de pensar, para que entonces cuando venga la alta temperatura no te consolida como debes o no te solidifica como tú debes. Para que algo se integre, para que algo sea completo, tiene que ser puro y tiene que ser de la mezcla que es palabra. Digan conmigo, palabra y presencia. Una persona que tiene palabra y presencia no es fácilmente quebrantado, porque tiene palabra y presencia. Pero si al barro yo le meto la mezcla de la tierra, pero también traigo arena que no va en la mezcla, y se supone, ¿qué pasa? Le puedo meter temperatura, pero por lo más temperatura que haya, cuando se caliente, al fin de cabo va a tener grietas, se va a romper. ¿Por qué? Por la mezcla, la contaminación. Y por eso la Escritura dice, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios. Dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, presenta tu cuerpo. ¿Para qué? Para que sea santo y agradable ante Dios. Esta presencia de Dios, esta linda presencia de Dios, ahí donde está, prepara tu corazón. Es aquí donde Dios trabaja contigo. Y Dios dice, esta esperanza en mí, la que yo tengo, esta esperanza es Cristo en mí. Y tengo esta esperanza de gloria. Cristo en mí, yo tengo la esperanza de que Él pueda trabajar conmigo y manifestarse en mi carácter para hacerme la persona que Él diseñó que yo sea. Esta es la esperanza que yo tengo. Y versículo 2 dice, no te conformes a este siglo, no tomes forma de los asuntos de este mundo. Y esta parte, lo que es conformarse, me gustaría que anote, conformarte es tener la habilidad de transformar o cambiar tus pensamientos, actitud y conducta, asimilándola a las cosas del mundo. No tomes esto, porque al fin de cabo aquello que tú recibes te va a dar formación, y si no viene de Dios, si viene del mundo, no va a consolidar tu carácter a ser la persona íntegra que Dios diseñó que tú seas. Por eso no puedes tener mezcla con las cosas del mundo, porque cuando venga el calor, cuando venga este fuego del horno, si no estás consolidado en Cristo, si no eres formado en tu carácter, puede ser fácilmente quebrantado, puede ser roto. Y esto sucede cuando nosotros tenemos mezcla en nuestra vida. Las temperaturas van a venir porque es lo que va a solidificar quién tú eres en tu carácter. Pero tú no puedes permitir que hey, let me tell you something. Si tú no permites que el ciclo y la formación de Dios se lleve a cabo en tu vida, vas a ser mal formado y puedes ser hasta un representante de Cristo mal formado en la vida. Y la pregunta es entonces, ¿a quién es que tú representas? ¿Qué es el Dios que tú estás hablando? Y por eso muchas veces queremos hablarle a la gente de Cristo y mucha gente dice, no me vengas tú con eso. Y es porque en su mente tienen ellos la mala costumbre o aquello que tú haces en tu actitud que no representa el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Satanás siempre anda buscando en poner mezcla en tu manera de pensar, porque así mismo vas a actuar. Tienes que santificar tu cuerpo y presentarlo a diario ante la presencia de Dios, porque es en la adoración donde Dios te da forma. Cuando te congregas, recibe palabra revelada que te ayuda a ver la vida diferente. ¿Cuántos están viendo la vida diferente? ¿A quién es? Eso es lo que hace la palabra. No le estoy dando mi opinión, le estoy hablando lo que dice la palabra. La palabra siempre te va a dar solución en la vida. Versículo 2 dice, no seas conformado con este siglo. No permita que las cosas del mundo te sigan alimentando. Sácate de la mente, sácate de eso que tú ves en los medios de comunicaciones. Toda esa música del mundo, nada de eso es bueno. Te va a contaminar en la vida. Y aunque tú no te des cuenta, vas a tener una mezcla. Y cuando venga la presión, cuando venga el fuego, fácilmente vas a ser quebrantado. ¿Por qué? Porque tienes una mezcla interna. El fuego es necesario, porque es la última etapa de la vasija cuando está siendo formada.
Y Satanás siempre busca con la herida. La herida también es otra mezcla. No permita herida en tu corazón. No permita pecado en tu corazón. Son mezclas que llega a tu carácter y se va a manifestar aunque tú digas no. Aunque tú trates de evitarlo. Toda la herida, el pecado, las ofensas, la mala costumbre, todo esto es lo que le da una mala formación a tu carácter. Que no es el carácter, que es el de Cristo. Digan conmigo, Cristo en mí. Tengo esperanza de gloria. Digan conmigo, Cristo en mí. Cristo en mí. Tengo una esperanza de ser transformado. Cristo en mí. Digan conmigo, Cristo en mí. Esperanza del poder de Dios en mi vida para transformar mi carácter. ¿Están de acuerdo conmigo?